regresamos a Agenda Colombia hoy con un invitado muy especial. Esta entrevista, hay que advertirlo, ha sido pregrabada la semana anterior, y un invitado de verdad muy especial porque precisamente lo hacemos en los días donde él ya se va, deja el cargo, y es con el director de la DIAN, el doctor Juan Ricardo Ortega. Doctor Juan Ricardo, muchas gracias por sacarnos este espacio ya en sus últimos días en la DIAN para estar con nosotros. Muchas gracias a usted, a todos los colombianos, a toda la gente que nos ayudó durante estos 4 años que han sido pues arduos, y la verdad pues nos vamos con mucha tristeza de dejarlos, pero pues es la vida. De verdad, y se lo digo con toda la honestidad, que funcionarios como ustedes son los que dan pesar tener que despedirlos, porque si hubo un funcionario estrella en estos 4 años fue usted, y así lo ha reconocido no solo el gobierno nacional, sino lo reconoce el sector privado y lo reconoce básicamente el país entero. Pero bueno, para comenzar, el doctor Juan Ricardo, ¿qué le dejan estos 4 años que estuvo al frente de la DIAN? Conocí mucho el país, el privilegio de haber ido literalmente a lo largo y ancho de Colombia, de ver el enorme impacto que tiene el hablar con la gente, el escucharla, y las necesidades que hay en Colombia de redistribuir ingreso para hacer este país viable. La gente aquí es muy bonita, muy capaz, pero no le hemos ofrecido todavía el Estado que la gente necesita para poder ser literalmente libre, ¿no? Las condiciones de las poblaciones en Guajira, en Tumaco, en Buenaventura, las poblaciones indígenas en Puerto Inírida, en Guainía, uno queda muy preocupado de lo frágil y lo vulnerable que son nuestros conciudadanos y la necesidad de fortalecer el Estado. Y ese día cae uno en cuenta que 12% de recaudo de impuestos es inaceptable, y que en América Latina esa vergonzosa posición de ser uno de los países de más bajo recaudo de impuestos explica muchas de esas carencias, y la necesidad de fortalecernos y de que los que pueden pagar paguen lo que les corresponde es condición necesaria de hacer Colombia grande y exitosa como este país va a hacerlo y como puede serlo con un poquito de esfuerzo. Y no es difícil. Yo creo que usted ha visto el aumento que se ha logrado durante estos años. El construir justicia, salud, educación, infraestructura es algo que genera tantos beneficios que al final es buen negocio. Usted que estuvo en esa entidad, y la DIAN no es quizás las entidades más fáciles por manejar en el gobierno nacional, yo creo que vamos a tomar por partes, y hay 2 gruesos obviamente que corresponden a la DIAN, que es el tema de la lucha contra el contrabando y el tema del recaudo tributario. Vamos con la primera parte, la lucha contra el contrabando. En esa materia, mira, mucho se ha hablado en los últimos días sobre las amenazas, sobre lo que a usted le ha tocado difícil lidiar con esos carteles de contrabando. Hay uno que puede decirle a los colombianos cuál es el verdadero problema en materia de contrabando y por qué es un problema que es persistente y casi que histórico en el país. Lo primero es: yo no me voy por amenazas, ¿no? Que eso es una cosa muy triste y desafortunada, que quedó como el mensaje de que a nosotros nos sacan corriendo los malos y que los malos ganan. Eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que este trabajo es un desgaste horrible, que hay mucho ruido, que hay gente que dice cosas horribles, y la familia se desgasta y se cansa, y en un momento dado pide que sea la prioridad. Y esa es la razón. Y la razón de ese desgaste pues es natural, porque en Colombia la impunidad en el sistema judicial es tan grande que la gente siempre le dice a la señora de uno: uy, qué peligro lo que hace su marido, lo van a matar, ¿no? Entonces, el oír ese nivel de angustia de la gente en general hace que la gente empiece a pensar y asustarse, y el susto es un sentimiento legítimo con el cual yo queremos luchar, pero esa lucha no es de que los ganes mal, es que toca acabar con la impunidad, y es que la impunidad en Colombia es para mí el flagelo más grande, ¿no? De los homicidios de este país se resuelven el 1 o 2%, y esa es una discusión que es de fondo, ¿no? Esa es la triste razón de mi vida. La lucha contra el contrabando desafortunadamente no la puede dar la DIAN, y la gente tiene la idea que la DIAN es la responsable del tema del contrabando, y el contrabando persiste porque no hay un responsable de luchar contra él. ¿Y por qué es eso? Porque el país está dividido en los puntos de entrada autorizados, que jurídicamente son competencia de la DIAN, y la DIAN vigila la entrada por Cúcuta, la DIAN vigila el puerto de Barranquilla, la DIAN vigila el puerto de Cartagena, pero también están todas las entradas ilegales, que son todas las trochas
¿no? La La de zona fronteriza, Tufino, claro. Urbina, las que hay por Puerto Santander en el norte con Venezuela y todas las 50, 100, 200 que hay bajando de Paraguachón hacia Valledupar. Ahí una persona con una cédula y con un carnet de la DIAN no puede hacer nada. Estos son tipos armados, usted requiere fuerza pública. En eso la policía tiene la POLFA y la POLFA hace parte de ese trabajo, pero la POLFA no tiene la infraestructura. Usted requiere lo que llaman en Estados Unidos un border patrol, una policía de fronteras. Necesita gente armada, necesita en algunos sitios literalmente paredes para bloquear la entrada. Y esa tarea es la que la gente ve y visibiliza como un problema grande de contrabando. Igualmente los puertos donde usted depende de guardacostas, usted depende de la Armada. Entonces hay muchas entidades que todas ayudan y todas trabajan, pero no hay un responsable único del tema y eso licúa las responsabilidades. La DIAN es responsable de luchar contra el contrabando que pasa por los puertos, que Tratan de filtrar por ahí, sí. probablemente es un volumen muy importante, ¿sí? Y puede ser la mayoría, para ser muy sinceros. Y en Buenaventura y en Cartagena probablemente es donde entra la mayor cantidad de contrabando. En Colombia llegan 38 toneladas de mercancías, el contrabando entra dentro de esas 38 toneladas en un volumen grande. ¿Qué pasa con eso? Que las aduanas tienen que ser ágiles y uno revisa un 1%. Entonces la mayoría pasa sin que se revise. Y uno debe ser inteligente para revisar lo que es. Los sistemas que encontramos en la DIAN estaban construidos para no revisar a los contrabandistas y para revisar a los que hacían las cosas bien. Y hay unos grandes fraudes de captura del sistema en el cual podían manipularlo para garantizar la entrada de los contrabandistas y pagaban cifras millonarias de sobornos para ese fin. Gracias al apoyo del presidente, ese tema se va a erradicar de la DIAN y se va a construir un nuevo sistema y eso fue lo que anoche el gobierno como un todo decidió. Es modificar los sistemas, hacerlos de alguna manera pues mucho más modernos, mucho más eficientes. Pues por lo menos que no estén al servicio de los contrabandistas, que es un avance, porque hoy en día están al servicio de los contrabandistas. Y en la aduana de Corea se va a buscar como el aliado estratégico a nivel de una decisión gobierno a gobierno, en el cual a nivel de Cancillería, Presidencia, Ministro de Hacienda, Ministro de Comercio, se van a establecer las relaciones internacionales para que los que construyeron el sistema de Corea, que es considerado el mejor del mundo, y lo hicieron en Ecuador ya de manera exitosa, vengan a construir un nuevo sistema en Colombia que garantice las aberraciones que están ocurriendo hoy en día cesen a partir de 2 años. ¿Qué es lo que más ingresa de contrabando al país? La bandera número 1, confecciones y textiles, calzado, que es el contrabando masivo grande por todo el territorio. Un 60% de las ventas de ese sector son ilegales, eso también evade IVA, evade renta, y eso pueden ser 6, 7 billones de pesos al año que se mueve solo en esa actividad, que es masiva. Bueno, en el tema de impuestos, quizás una de las tareas suyas titánicas es el tema del mejoramiento en el recaudo, la inclusión pues, de un par de reformas tributarias, una pequeña, otra más grandecita que se hizo. En materia de impuestos, usted al principio aquí nos hablaba de que Colombia lamentablemente es de los países campeones en el mayor porcentaje de recaudo como ingreso. ¿Esto por qué se debe y qué tanto uno puede en Colombia profundizar el sistema tributario para que los colombianos en verdad paguen? Porque eso es lo que genera es protestas y genera movimientos sociales que tratan de llevar a esos niveles para que la gente no pague impuestos. Un país solo es exitoso si tiene Estado. Hay una ficción y una mentira de que el mercado y la actividad económica generan la prosperidad. Eso solo se da cuando hay un sistema judicial, cuando hay ley y orden, cuando hay infraestructura, y usted tiene que tener eso como condición necesaria, sin eso no hay nada. Los países que son prósperos recaudan de impuestos cerca del 25% del Producto Interno Bruto como mínimo, ¿no? Si usted va a los países que son socialmente muy generosos, como Suecia, Dinamarca, 55% del Producto Interno Bruto. Nosotros estamos en 15%. De 15 a 25 es 10. Sí. 10 son 70 billones adicionales. Estamos en 112 este año. 70 billones es llevarnos a 182. Esa es la cifra
que permite tener un país donde el sistema educativo le sirva a sus hijos y a mis hijos, y donde no tengamos educación solo para los pobres, que es de pésima calidad, sino donde uno tenga que ser usuario de la educación. Y si uno es funcionario público, uno debería usar la educación pública porque uno responde así, que es suficientemente bueno. Es como un chef que no se come la comida que prepara, que eso es aterrador, ¿no? Pues Para nosotros llegar somos a un ese- sector público que no se come la educación que ¿Qué genera. debería pasar en Colombia para para cubrir siquiera llegar al 25, que es el estándar? En Colombia se están robando, entre que no pagan y literalmente se lo roban, unos 15 billones de pesos en IVA. Y en renta, esa cifra puede estar cercana a los 20. Solo en evasión dramática, por encima de los estándares, hay 35 billones de pesos al año. Hay sectores con niveles de evasión dramáticos, casi que absolutos, como el agrícola, que requieren un diálogo para ver cómo logramos empezar a meterlos en el torrente de la civilidad y de la construcción de una nación. Y en contrabando estamos perdiendo unos 2, 3 billones de pesos en los impuestos que dejan de pagar producto del contrabando. Si usted lograra ese paquetico y usted mejorara los impuestos sobre la tierra, que hoy en día son ridículamente bajos, porque casi que nadie paga, toda la parte rural está totalmente subvalorada, solamente Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla tienen niveles razonables de tributación. Usted está hablando de 7 billones adicionales, entonces son 35 más 7, 42, más 2, casi 50. Usted tiene 50 billones ahí. ¿Cómo consiguen los países los otros 20 adicionales? Todos tienen tarifas de IVA más alta, pero pues un poco la discusión que uno se da es, primero toca buscar y toca ampliar la base de los que están por fuera del redil, y después pues se da la discusión de qué quiere el país de servicios y de bienes públicos para dar discusiones de aumentos de tributación. En materia de impuestos, ¿cuál fue su frustración? Es decir, ¿cuál es lo que usted quería y que no logró en materia tributaria? Porque usted es un economista de esos técnicos fuertes donde quisiera que todo el mundo pagara y pagara tarifas pues altas si es necesario. Las tarifas en Colombia son buenas, las tarifas no son malas. Donde yo creo que fallamos, y es que la DIAN no le llega al contribuyente, le llegan unos asesores, o un amigo que le dice, uy, mire, haga este truco y no pague, o un experto asesor que se inventa la forma de ofrecerle un servicio para que pague poquito. Eso es una muy mala relación, porque la gente parte de la partida que este juego es ver cuánto logro esconder, y no piensan que si pagáramos todos, imagínense lo que usted se ahorraría no teniendo que pagar colegios privados, ni prepagada, ni una cuota de mantenimiento de su edificio carísima para pagar una cantidad de vigilantes, porque todo eso son gastos absurdos que no deberíamos realizar. Sí. Entonces, si la gente, lo que pasa es que la gente no se imagina que el Estado sea capaz de funcionar. O sea, aquí toca hacer un ejercicio de perspectiva en la cual la gente sea capaz de soñar y sea capaz de decir, mire, juntos, como lo hizo la Selección Colombia, juntos jugando limpio somos capaces de llegar lejísimos. Y el mundo de llegar lejísimos es tanto más bonito que el mundo de hoy en día, que ¿por qué no apostar? ¿Por qué no apostar a que somos capaces? Y pagar bien los impuestos, y el gobierno y el ejecutivo garantizar esos bienes públicos y rendir cuentas políticamente si no lo hace. Esa es la apuesta correcta. Para eso la DIAN tiene que llegar literalmente como un testigo de Jehová a la puerta a predicar golpear uno por uno. y decirle, venga y le explico, ¿sí? O sea, los impuestos no son un gasto, no son un enemigo, no es un chepito, ¿sí? Que es un poquito la imagen de la DIAN, que es un chepito con un Doberman, sino es un socio. Es un socio que le va a ahorrar gastos en educación, en salud, en seguridad, en infraestructura, porque eso es lo que se requiere para construir una sociedad. Doctor Juan Ricardo, para ir cerrando, el tema de, ya hay mucha angustia por parte de las personas naturales, los trabajadores, los asalariados, que les toca en el mes que viene presentar su declaración de renta y seguramente pagar impuestos. ¿Uno qué mensaje concreto le puede dar a esas personas? Porque ya hay mucha especulación diciendo esto fue lo que hizo el gobierno aquí, la clase media, los trabajadores nos van a poder pagar más impuestos. ¿Qué es lo que uno puede decir en materia de quiénes son los que tienen que pagar y bajo qué condiciones a partir de agosto o presentar la declaración de renta? A ver, aquí hay 3 mensajes que les ruego, si pueden divulgar con sus amigos, ayudan enormemente. Primero, declarar impuestos no equivale a pagar impuestos. Mucha gente en Colombia pagaba impuestos sin ni siquiera enterarse. Las personas que estaban por contrato pagaban 11% de su ingreso como impuesto sin ellos saberlo.
Porque ellos no lo hayan girado, no quiere decir que no lo pagaron, ¿sí? Lo pagaban, eran 4.500.000 personas. A todas esas personas eso se les quitó totalmente, ya no tienen que pagar. Y en Colombia ya las personas que ganan menos de 3,5 millones de pesos no tienen que pagar impuestos. No tienen que presentar declaración. Que no tengan que pagar no quiere decir que no tengan que declarar. Okay. Hoy en día le estamos pidiendo a todas las personas que ganan más de 37 millones y pico que por favor declaren. Y hay una forma muy barata de declarar, no tienen que contratar a nadie, no les vale un peso declarar. Hay un formulario práctico, sencillo, que se llama LIMAS, que es un mecanismo de control para nosotros poder garantizar que las personas que les pagan sí lleven en su contabilidad la información real de lo que les pagan, porque hemos encontrado que muchas veces ponen ingresos superiores en cabeza suya sin que nunca se los den. Sí. Entonces hay unas empresas grandes, muy poderosas, muy importantes, que le ponían ingresos de 40, 50, 60 millones de pesos a personas que estaban en ingresos de 6 millones. Y con eso pagaban ellos menos impuestos. Entonces, si nosotros no podemos cruzar esa información, estamos ciegos. Entonces, para poder defender la capacidad de que usted reciba bienes públicos, usted tiene que declarar como un aliado de la DIAN, porque es quien más se beneficia de que el Estado funcione, porque es el que necesita educación, salud, necesita Estado. El formulario se llama LIMAS. Y en el IMAS solo tiene que poner su ingreso bruto, una información suya como persona, y no le toca pagar nada, a menos de que gane más de 41.700.000. En ese caso, le da el cálculo del impuesto, resta la retención y lo que queda es el saldo a pagar, que como está calculándose para los empleados, en la gran mayoría de los casos debe ser muy bajito y en algunos casos puede darle saldo a favor, que la DIAN está en la obligación de devolverle. Muy bien, pues doctor Juan Ricardo, muchas gracias. La verdad es que de nuevo le reitero que quizás uno de los funcionarios estrellas en estos 4 años fue usted. Y bueno, antes del mensaje final, ¿para dónde va? Primero, las estrellas solo brillan si hay sol. Y los soles fueron la cantidad de personas de la DIAN que hicieron el trabajo. ¿No? Los directores seccionales que tienen ustedes a su servicio son gente honesta, muy seleccionada, que requieren el apoyo de toda la ciudadanía, ¿no? Y esa es la gente que está haciendo el trabajo, ese no lo hice yo. Y yo me voy al BID, Dios quiera escribir, a ver si soy capaz de terminar mi tesis doctoral, que es una deuda con mi conciencia, a ver si digo algo que sirva y que valga la pena. Y precisamente ese mensaje a los trabajadores, porque desconoce que hay corrupción en todas las entidades del Estado, eso pues no se puede desconocer. Tampoco el hecho de que se han hecho varias denuncias sobre casos de corrupción en la DIAN y que estén hoy en proceso de investigaciones penales, no quiere decir que todos los funcionarios de la DIAN sean los corruptos y los responsables. Uno solo logra parar la corrupción cuando la misma gente que está inmersa en esos procesos denuncia, lucha y busca una sanción. Y eso fue lo que hicieron los funcionarios de la DIAN de manera ejemplar. Y gracias a ellos es que estamos erradicando la corrupción de la DIAN. Y ese es un proceso en el cual la ciudadanía debería ayudar y denunciar y no aceptar y no permitir que lo presionen, que lo sobornen y tampoco incitar, ¿no? Porque eso es parte de una problemática que tiene dos lados. En la DIAN hoy en día hay gente dedicada a luchar por servirle a los colombianos bien, totalmente honesta. Y eso es lo que se quiere defender y lo que se quiere mantener, porque de eso depende que Colombia sea próspera, porque sin impuestos no hay Estado y no hay futuro. Muy bien, pues doctor, la verdad es que buen viento, buena mar, y bueno, esperamos que no se olvide Colombia cuando se vaya y por el contrario, sus estudios como cuando era catedrático, cuando estaba en el sector privado, seguirán siendo valiosos en Colombia. Sí, aquí yo creo que este país tiene una enorme oportunidad, tiene gente muy buena en el Estado. El Estado tiene problemas, pero todas las sociedades han tenido problemas. El arte de esto es superarlas y no dejarse uno distraer por las cosas malas que pasan. Hay que mirar todo lo que ha avanzado Colombia, todos los éxitos que está teniendo y reconocernos como un país que está en el camino de ser exitoso y que nos toca hacer tareas difíciles porque nadie es exitoso cortando esquinas y haciendo las cosas fáciles. El reto es hacer las cosas difíciles. Y con la ayuda, yo estoy seguro, de la gente que hay en este gobierno, se va a avanzar muchísimo. Pues doctor, muchas gracias y por ahora continuamos en agenda con la agenda digital, Andrea.